Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por la espera y esperamos de nuevo que esta sesión de la TwitCamp sea de mucho beneficio para la comunidad de SEI. El día de hoy tenemos la agrado de tener al doctor Roberto Rivera Campos, quien nos va a hablar acerca del rol histórico del café en la economía salvadoreña. El doctor Rivera Campos es ingeniero electromecánico por parte de la Universidad de El Salvador. Tiene un máster en economía por parte de la London School of Economics y un doctorado en economía por parte de la Universidad de Warwick de Inglaterra. El doctor Rivera Campos también se desempeñó por varios años como director del Departamento Económico y Social de FUSADES y actualmente funge como consultor independiente. Le agradecemos por su tiempo, doctor, en ayudarnos en este esfuerzo por difundir las ideas y llevar Facebook en la escuela. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder contribuir en lo que yo pueda a entender un poquito de la historia y discutir más bien un poco de la historia de la economía del Salvador. Gracias, doctor. La pregunta inicial, como todo va encaminado alrededor del café, ¿cómo entra este producto en la economía salvadoreña? ¿Cuál es el punto de inicio? O sea, ¿en qué momento el café forma parte de la historia de El Salvador? Bueno, el café comienza en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX empieza a haber el cultivo del café, empieza a incorporarse a la economía y empieza gradualmente a sustituir la producción de añil, que ya en la segunda mitad del siglo XIX venía en declinación, y el café empieza a crecer gradualmente. El proceso fue gradual en ambos productos. Por un lado, el añil iba declinando gradualmente a lo largo de toda la mitad de la segunda mitad del siglo XIX, y el café por su parte iba aumentando también gradualmente. Quizás el punto central, el momento clave, es 1881, en el cual se lleva a cabo una reforma a la posesión de la tierra, una reforma agraria básicamente, que ha sido conocida como la reforma liberal, agraria liberal, en la cual se reestructuró la posesión de la tierra en El Salvador. Y es a partir de esa reestructuración que el café se estableció ya como el producto principal de El Salvador y agarró toda su fuerza. Esa reforma significó, digamos, poner a venta, en subasta muchas veces, las propiedades agrícolas que no estaban siendo adecuadamente cultivadas o tierras que no se reclamaron apropiadamente, no se repartieron los ejidos, etcétera, que no se repartieron entre los miembros que poseían esas tierras, y de alguna manera esa regla que se establecieron para llevar a cabo la venta de tierra fue en desmedro de los pequeños propietarios, de los ejidos, y fue facilitado que se adquirieran esas tierras por capitales mayores. Entonces, ese proceso tuvo dos consecuencias, digamos. Una consecuencia fue que esas tierras se utilizaron mucho más eficientemente por los grandes capitales que tenían el conocimiento, la experiencia, conocían los mercados internacionales más que los pequeños propietarios, y eso impulsó después de los años 80 la producción de café y la exportación. Y por otro lado, significó un empeoramiento de la gente que se quedó sin tierras, de tal manera que lo que llamamos los economistas la dotación inicial de recursos se alteró en favor de los capitales mayores, y eso significó que a partir de ese entonces se tuvo más eficiencia en la producción agrícola, pero hubo un problema en la distribución del ingreso que definió, digamos, el rumbo que la economía, que la sociedad salvadoreña tomó después de esa reforma liberal de los años 880, y constituyó indiscutiblemente al café como el gran motor de la economía salvadoreña, en términos de que a partir de entonces el café fue el producto que movió
los momentos de auge y de declinación de la economía salvadoreña durante un siglo, hasta más o menos 1980, cuando se hizo otra reforma agraria, pero en sentido contrario, que la podemos conversar más adelante. Pero esa es como la parte más fundamental del inicio del café y cómo el café se constituyó en ese motor de la economía salvadoreña y que trajo cambios en la sociedad que también los podemos analizar en algún momento, lo voy a introducir. Y algo más que me pregunto tú. Con respecto a estas reformas de los 1800 fueron impulsadas por el gobierno de El Salvador. Fueron impulsadas por el gobierno de El Salvador como resultado de que el café era muy prometedor en el mercado internacional. Se podía constituir en el sustituto claro del añil, esa semilla que se andaba buscando para sustituir al añil. Y habían incentivos tanto en el gobierno como en el sector privado por desarrollar el producto, porque era muy rentable y por lo tanto había interés en que las tierras se distribuyeran de una manera distinta, de tal manera que pudieran ser utilizadas. Entonces, los gobiernos que tenían mucha influencia de estos grandes agricultores también impulsaron en esa línea una reestructuración de la propiedad de la tierra. O sea que no fue una decisión autónoma del gobierno, sino que debe haber habido incidencia en la política pública de parte de los agricultores de esa época. Entonces, uno podría decir que fue el resultado de las decisiones de política que tomó el gobierno, pero influido también por los incentivos de mayor rentabilidad de parte del sector agricultor de mayor capital. Y una pregunta es, ¿por qué el café y por qué no otros cultivos como en su momento quizás se intentó con el algodón? ¿Qué tenía de especial el café que hizo que sí pudiera implantarse y desplegar su influencia económica a lo largo del país? O sea, ¿fue pura coincidencia o realmente hay factores especiales de ese cultivo o de la coyuntura histórica que hicieron que el café fuera que recalara y durara en detrimento de otros cultivos como el algodón? Creo que el contraste de esos dos productos que has mencionado es interesante tomarlo en cuenta y verlo, porque muestran el rol del mercado en las posibilidades que tiene cualquier producto de exportación, en este caso. En los años 40 hubo esfuerzos en El Salvador por impulsar la producción de algodón, y el gobierno tomó la decisión de traer expertos para que capacitaran a los salvadoreños en la producción de algodón. Y después de muchos esfuerzos y de algunos incentivos que se utilizaron en ese momento, el algodón no pudo despegar porque no había mercado para él en ese momento. No había mercado y por lo tanto el producto no se convirtió en un producto rentable. Por lo tanto, gradualmente se fue marginando, se fue abandonando. Pero luego ocurrió un evento interesante a principios de los años 60. De repente la demanda internacional aumentó y los productores comenzaron a sembrar algodón, a producirlo y a exportarlo. Y la razón fundamental de por qué aumentó la demanda fue porque coincidió esos años con la guerra civil en Estados Unidos. ¿Es en el siglo XIX? Eso en el siglo XIX, sí. Y con en el principio de los 1860, la guerra civil en Estados Unidos bloqueó la venta de algodón del sur hacia el norte, que era la zona industrial. Entonces la zona industrial se vio limitada para adquirir los insumos para toda su producción de telas, de uniformes, para el ejército, etc. Entonces buscaron otros países que les pudieran vender y El Salvador aprovechó esa oportunidad. Entonces hubo un auge, digamos, en la producción de algodón a principios de los años 60 y muchos invirtieron en eso.
Pero una vez terminó la guerra civil, la demanda cayó y la producción de algodón también cayó y se abandonó. Entonces, esto pone claramente frente que las posibilidades que cualquier producto tiene dependen de la demanda internacional, no depende tanto de los incentivos que se puedan realizar, que se puedan utilizar, sino que depende también de la demanda que haya en el mercado para ese producto. El caso del algodón creo que lo muestra claramente. Fue un periodo de unos pocos años que hubo una demanda por un shock externo, digamos, que impulsó la demanda internacional y eso hizo rentar el producto y se pudo desarrollar, pero rápidamente, una vez el shock pasó, la demanda cayó y la producción terminó abandonándose.